payaso asesino. Esta historia comienza con una persona catalogado como buen vecino, hombre de negocios, que en sus tiempos libres le gustaba ayudar, aparte que se divertía vistiéndose de un divertido y emblemático payaso de nombre Pogo. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue el único varón de Marion Robinson y de John Stanley. Su padre era alcohólico. Su infancia fue muy agresiva, ya que su padre siempre le gritaba a él y a su madre. Él era una persona con sobrepeso y voz afeminada, lo cual era parte importante para que su padre lo maltratara. Siempre buscaba cualquier excusa para decir que se comportara como un hombre. Desde muy pequeño siempre obtuvo el rechazo de su progenitor. A pesar de todo eso, él lo amaba y trataba de llamar su atención siempre. El padre, para alejarlo de las mujeres, lo empieza a llevar a la pesca, ya que era el deporte favorito de él, pero aún así a él le encantaba pasar tiempo con su madre y sus hermanas, con las cuales le gustaba jugar. Cuando tenía 6 años, sufrió abuso por parte del amigo de su padre, pero él solo cayó, pensando que lo culparían a él de lo que había pasado. Pero de ahí todo empezaría a ir mal, ya que entrando a la primaria, él tenía un problema cardíaco, ya que se agitaba demasiado. Los niños se burlaban de él pensando que era por su sobrepeso. A los 11 años sufrió un terrible accidente, el cual le ocasionó un coágulo de sangre en la cabeza, pero no fue hasta los 16 años. Este empezaría con dolores de cabeza y mareos. Se desmayaba sin razón. Cuando fueron a ver qué era lo que tenía, se dieron cuenta que era provocado por el coágulo. Todo esto ocasionó que tuviera una tremenda inseguridad. Para todos, era el chico raro del salón. A los 18 años, empezó a trabajar en una funeraria de balsamador. De ahí, su comportamiento fue aún más raro, ya que estaba rodeado de cuerpos todo el tiempo. Desarrolló un gusto por los jóvenes a quienes acariciaba de manera no apropiada, creando en el interior de él un conflicto. Eso lo llevó a que renunciara y se graduó de la escuela de negocios en gerencia empresarial, trabajando en una compañía de zapatos, surgiendo la oportunidad de desempeñarse como primera vez en un cargo de voluntario en la Cámara de Comercios, donde organizó campañas políticas. En el año de 1964 se mudó a Springfield, Illinois. Una vez llegando ahí, conoce a una mujer llamada Marlene Meyers. Más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus 2 hijos. 1965, el padre de su esposa tenía empresas de comida muy reconocida, el cual le ofreció trabajar con él en el puesto de gerente, el cual aceptó. Ya teniendo el poder, contrataba jóvenes para con ellos intentar hacer cosas íntimas, que incluso la esposa de John participaría varias veces. Al poco tiempo, todo el vecindario sabía de las propuestas de John hacia los trabajadores, ya que muchos se quejaban de eso. Pero él, para intentar limpiar su imagen, se inscribió en organizaciones de caridad, ya que era padre de familia, buen vecino y apoyaba el respeto de la comunidad. Pero muy en el fondo, era una persona bastante distinta. Consumía drogas y engañaba a su esposa, debido a que tenía fantasías muy extrañas con hombres. Por el mismo motivo, creó una habitación en su sótano para poder invitarlos a beber y así poder tener intimidad. Así nadie se daría cuenta. Una tarde que su esposa salió con sus hijos, John invita a casa a un joven de 15 años con mentiras, comentándole que quería ponerle una película que jamás olvidaría. Al llegar el joven a la casa de John, le comienza a dar de beber. Al ver al joven ya tomado, le pone una película para adultos. Al terminar de tener intimidad con él, lo amenazó diciéndole que lo privaría de su vida si él contaba algo de lo sucedido. Pero las amenazas de John no le intimidaron y al llegar con sus padres, el chico le contó todo
Días después de lo sucedido lo denuncian. Lo llevan arrestado hacia el juez, donde él todo lo negó, que solo era para dañar su imagen. Posterior a esto, contrató a alguien para que golpearan a Donald. El juez le mandó a hacer unos exámenes psicológicos donde salió positivo a trastorno de personalidad antisocial. Fue declarado culpable en 1968 a 10 años de prisión. Al final de todo, aceptando que sí estuvo con el joven, pero que él había sido la víctima, ya que Donald había ido a su domicilio por favores íntimos. Ya estando en prisión, muy bien, de hecho se hizo cocinero, se ganó poco a poco el respeto de los reclusos. En 1970 fue dado de libertad condicional. El Estado, en petición de su mujer, le pide el divorcio. Él accede sin ningún problema. Regresa a su estado natal, donde se entera de la muerte de su padre por cirrosis. Ahí fue cuando el verdadero asesino apenas estaría, ya que ahí nadie sabía de los cargos que anteriormente tenía. Todo lo que conocieron veían que era una persona de bien, tranquila, amable. Fue ahí cuando creó un personaje el cual ayudaría en su depravación. Lo llamó Pogo, el payaso. Al poco tiempo se hizo famoso, ya que llegaba a fiestas o hospitales a regalar peluches o flores que él mismo compraba de su propio dinero. En el año de 1971 fundó su primer negocio de construcción, el cual nombró PDM, Contractors Corp. El mismo se encargaba de seleccionar a las personas que le trabajarían, las cuales no rebasaban la edad de 25 años. El 2 de enero de 1972 comenzaría su carrera delictiva. Al ver a un joven de 16 años de nombre Timothy, se encontraba en la estación de autobuses. Al ver que ya era demasiado tarde, John lo invita a quedarse a dormir en su casa. Al día siguiente, piensa que el chico lo quería matar, ya que tenía un cuchillo en la mano, pero el chico solo estaba embarrando de crema de maní un pan. Sin pensarlo, John lo priva de su vida con varias puñaladas. Después de esto, su perversividad dominó su razón. El 1 de junio de 1972 se volvería a casar con Caroline Off, una ex amiga de la secundaria y de sus hermanas. Él le había contado todo su pasado, le confesó que le gustaban los hombres y mujeres, lo cual ella aceptó. El 31 de julio de 1975, un trabajador de Gacy llamado John, un joven de 18 años, desaparece. Posterior a esto, John Gacy fue interrogado para saber si él sabía algo del muchacho. Él solo comentó que la última vez que lo miró era él y dos amigos, los cuales habían ido a la casa de Gacy para cobrarle un dinero atrasado que él les había, a lo cual aceptó pagarles. Pero la verdad era otra. El chico había caído en las manos del payaso asesino. Al llegar el joven a la casa de John Gacy, lo invita a pasar a tomar algo, en lo que hablan del supuesto pago, cuando lo convenció de ponerse unas esposas diciéndole que era parte del show del payaso Pogo. Cuando se las puso, acabó enterrándolo en el garaje, ya que había hecho un pozo para meter un sistema de drenaje. Todo le estaba yendo de maravilla, ganaba súper bien. Comenzó a organizar carnes asadas donde más de 300 personas iban. Cuando estas comenzaban a decirles que había un mal olor, él con una sonrisa les decía que era el olor del drenaje. En 1976, Carol decide terminar con su matrimonio, ya que comentaba que no tenía relaciones, que inclusive lo había cachado varias veces viendo revistas de hombres con contenido explícito. También lo miraba con chicos jóvenes en su auto. También explicó que había un olor bastante fuerte que salía debajo de la casa. Por todo esto ella decide irse. Él, estando solo y sin pedirle permiso a nadie, empezó con sus perversidades, llamando a este tiempo sus años de crucero. Después del divorcio, todos los vecinos comenzaron a ver cosas muy extrañas, como que llegaban con hombres jóvenes
Su casa siempre estaba apagada, pero en la madrugada siempre las luces prendidas y gritos extraños que salían de su casa. El 6 de abril de 1976 desapareció de la nada en Chicago, quien el payaso lo había enterrado debajo de su comedor. En ese mismo año desaparecieron otros dos jóvenes, uno de 14 y el otro de 15. En este año su actividad criminal aumentó demasiado, con más de 12 jóvenes desaparecidos. De sus víctimas, 26 fueron enterrados en sus semisótanos de su propia casa, otros 3 en diferentes partes de la casa y otros 4 fueron lanzados a un río cercano. Por esto resucitó el apodo de payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños, vestido de payaso, el cual él creó el personaje llamándolo Pogo. Cargos de agresividad sexual 1, cargos de agresividad infantil 1, cargo de sodomía 1 y 33 cargos de asesinato. Muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Bueno, de mi parte fue todo. Si les gusta esta sección, denle like para traerles una segunda parte y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.